crítico. Usted dijo eso ya, ¿no? Puedo explicarles lo que es lo de crítico, porque se entiende. Segundo, por favor. Cuando quiera. Atahualpa, usted tiene su primera experiencia como director a los 10 años de edad. Efectivamente. Yo, respondiendo a esta cierta vocación religiosa, por eso siempre tengo, a lo mejor yo me he malogrado como sacerdote, con lo cual se hubiera salvado el teatro y hasta mejor, hasta se hubiera salvado el fútbol de todo esto. Pero paciencia, la situación es la siguiente. En un momento dado, se va a hacer una función de teatro. Y yo soy asistente de dirección del sacerdote, el doctor Ponzi Martí, que era doctor en teología y que era el que dirigía eso. Entonces, pues yo era asistente de dirección porque yo digo, yo vi teatro desde los 5 años y él se reía. Y digo, no, y yo le contaba todas estas anécdotas. Entonces él me puso de asistente de dirección y yo empecé a dirigir ahí. Entonces resulta que el director del liceo, que era el señor de Feo, un hombre muy austero, venía a examinarnos a nosotros, porque de ahí pasábamos al liceo. Era el último año y entonces venían los profesores a examinarnos. Bueno, el padre Pons, que era doctor en teología, me tenía cierta simpatía, pero al mismo tiempo me obligaba a ciertas actitudes un poco hostiles, porque él nos dividíamos, por ejemplo, en cartagineses y romanos, y los sábados había polémica, y entonces la clase elegía una persona que lo representara, ya sea en una materia determinada, el que era en historia universal, historia nacional, historia sagrada, o también podía ser en matemáticas, en lo que fuera. Bueno, yo recuerdo que a mí me llamaban en aquel momento, me habían puesto el nombre del académico, porque yo más bien era por la parte de historia. Cuando el padre Pons iba a decir misa, iba a cantar, porque decía misa, dejaba a cargo de uno de los alumnos de él, que estaba al frente del colegio. Y una vez me tocó a mí, y yo me puse a imitarlo algo. Y entonces hicimos teatro. Y el teatro se divertía, los muchachos se reían porque yo me puse un abrigo, una capa así como si fuera una sotana, y yo los arengaba e imitaba. Y de pronto eran unas carcajadas, al mismo tiempo que se hace un gran silencio, un silencio dramático. Y yo seguía haciendo cosas. Y era que el padre Pons, desde el escenario, porque era un teatro, era un salón parroquial donde se hacía teatro, y ahí se daba clase, luego se quitaban las sillas, los bancos, se ponían las sillas y se hacía la representación con el padre. Y entonces había un silencio dramático, y yo seguía haciendo cosas, y un silencio tremendo, y de pronto se baja el cura y me empieza a decir una serie de cosas, y a correrme por todo, yo disparando y eludiendo, porque me tiraba cosas incluso, era bastante agresivo, era un catalán separatista. Ese hombre, pasando el tiempo, se hizo muy amigo mío, y entonces él
se enamoró como ser humano que él se enamoró, fue a Rocha, renunció a su categoría de sacerdotal y se casa con una hermosa dama de Rocha. Y me vino a invitar a mí para manifestarme eso y para invitarme a su casamiento. El Hotel Severi, que estaba ahí donde está ahora el famoso arco, ahí en la Plaza Independencia, que ahora hay un edificio nuevo, estaba el famoso Hotel Severi, que se comía muy bien. Entonces él me invitó a almorzar. Y yo, cuando él llega y veo que entra el padre Pons vestido de particular, yo digo, padre Pons, ¡ay, padre Pons, ay, padre Pons! Si te invito a comer algo de Severi. Bueno, y fuimos a Severi y comimos muy bien y ahí me manifestó que se casaba. Y al mismo tiempo me invitó al matrimonio, lo que significó para mí un gran honor, porque él era un cura separatista y decía que como yo tenía ciertas convicciones, usted sabe que yo jugaba al fútbol y en el año 23 me iban a llevar a Italia, porque yo soy del Chopo Fogliaco, entonces me iban a llevar a Italia, pero había un pequeño inconveniente, ya estaba Mussolini en Italia y yo tenía cierta alergia ideológica al fascismo, entonces me perdí esa oportunidad. Fueron otros compañeros, etcétera, pero yo me perdí esa oportunidad. Siempre se ha dicho, y yo lo he sentido muchas veces, que aparte de director, Atahualpa tenía que haber sido actor, porque era un gran histrión. ¿Por qué no actor y sí director? Lo que pasa es que yo soy muy tímido. Parezco un hombre así, abierto, ¿no es verdad? Que no. Yo soy enorme. Yo no fui actor por mi complejo de timidez. Incluso en mi vida tuve el honor y la satisfacción de tener más de un matrimonio, y realmente quienes tomaban a veces la iniciativa eran con ese talento que tienen las mujeres, con esa fineza, cuando ven a un hombre tímido que no se anima a hacer, ellas colaboran con su inteligencia porque ellas son mucho más importantes para el desarrollo de la especie que nosotros. Se cuenta que fue crítico teatral a los 10 años. Mire, pasó lo siguiente. Llega una compañía española al Teatro Politeama. Entonces, no había quien hiciera la crítica. Yo colaboraba en un teatro, en un periódico religioso muy desarrollado y muy amplio ideológicamente que se llamaba La Reacción. Yo fui colaborador de La Reacción. Espero que esto no me traiga ningún problema de tipo ideológico respecto de alguna forma de pensar que yo tenga. Yo trataba de mantenerme con cierta equidistancia en las cosas, pero la verdad es que yo no fui director por mi timidez. Después dirigí niños, dirigí en el teatro, después dirigí durante 21 años La Isla de los Niños, que es el antecesor de lo que fue el Galpón después. Bueno, ahí sí. Entonces, ahí yo diría que expandía la vocación actoral, porque a los niños no se les puede explicar de una manera conceptual, sino que había que también que actuarles, mostrarles,
darle la imagen de lo que es el movimiento escénico, de lo que es la actitud, lo que es el gesto, lo que son los distintos lenguajes que tiene el teatro. ¿Por qué surge la Isla de los Niños? La Isla de los Niños era un periódico en El Plata. Había una página infantil que la dirigía mi primera señora, que fue la señora Naveira, una mujer muy inteligente, que tenía una gran condición de creadora. Ella creaba todo lo que se hacía, la parte literaria la hacía ella, y yo era el director, pero ella era la que hacía. Y entonces de ahí surge la isla de los Niños, que duró muchos años. ¿Y cómo se nuclea a esos niños que integran la Isla de los Niños? La página del Plata se llamaba para formar un elenco, y bueno, y llegaron como 100 niños. Elegimos más o menos unos 20, y ahí empezamos a trabajar. Y ahí íbamos por el interior del país. Salíamos en dos o tres autos, en 2 o 3 buses, porque claro, eran menores. Yo no me podía hacer responsable de los niños en una edad de adolescente, algunos de ellos. Entonces exigíamos que fuera un familiar para la responsabilidad moral y para la seguridad de la relación entre la gente, que fuera lo más respetuosa posible. La Isla de los Niños empieza ya por 1936. Sí, señor. Trabaja muchos años con esos niños. Los niños crecen, se hacen adolescentes, se hacen jóvenes, fundan la isla. Efectivamente. Y posteriormente la isla, con Teatro del Pueblo, fundan el Galpón. Efectivamente. ¿Cómo se produce ese proceso? Bueno, nosotros teníamos, usted sabe que el teatro independiente uruguayo es realmente extraordinario. Creo que hay pocos ejemplos en América y en muy pocas partes del mundo de la forma de encarar el teatro y la relación que se establece en el núcleo. A veces, hoy mismo, hablábamos con Dumas Lerena, que se le hizo un homenaje hoy, y entonces me decía, ¿cuándo va a haber el pez? Yo vi, el día que estrene vamos a ir a verlo, desde luego, todos los amigos, tanto mi señora actual, que es una mujer de ciencia, mucho más importante que yo, desde luego, porque ella tiene la capacidad de curar gente. Y yo con el teatro no hago más que proponerle imágenes para mejorar de pronto el desarrollo ideológico o conceptual de la vida, para modificar un poco la vida, para que América Latina pueda decir la palabra que casi nunca le permiten decir, y es mucho lo que tiene que decir América Latina. Cuando se crea el Galpón, ¿usted se vincula inmediatamente? No, al principio no. Yo había un conjunto que permanecía con la isla, y ahí se une el teatro del Pueblo con el Galpón. Bueno, y luego de un tiempo se fusionan y se crea la sala que estaba ahí, en la pequeña sala, el Galpón, que estaba en Roslo y Mercedes. Bueno, y allí se empezó a desarrollar y surgió un grupo que siempre tuvo una tendencia a la concepción ideológica del teatro, quizá inspirados en Brecht, porque nosotros hacíamos Brecht sin saberlo. En la Isla de los Niños hacía un teatro épico e ignoraba. Después, cuando empezamos a descubrir a Brecht,
resultaba que nosotros nos hicimos doctores en Brecht, cosa que no es de ninguna manera. Hasta hay un libro escrito en Buenos Aires que me da vergüenza, porque el libro lo tengo muy cuidadosamente guardado, en que dice que yo soy el que mejor he dirigido Brecht en América Latina, cosa que no es cierto, porque no solamente que yo conozco América Latina y conozco maestros de quienes yo he aprendido, sino que en el Uruguay se ha hecho mejor teatro de Brecht que el que he hecho yo. Pero nadie puede contra los mitos. La gente empieza a imaginar, y después le atribuyen a uno condiciones que no tiene. Hay dos títulos que se recuerdan mucho cuando usted comienza su actividad con el galpón, que es Así en la tierra como en el cielo y El gesticulador. Dos títulos donde evidentemente hay un acento ideológico, pero el recuerdo que se tienen es de una propuesta partiendo de las teorías stanislavskianas y que fueron realmente un gran éxito de Galpón y suyo. Sí. Creo que es un hecho colectivo, como pasa siempre. Había una gran entrega en la gente, teníamos un elenco muy interesante, gente muy valiosa, algunos de ellos hoy ocupan lugares, bueno, usted también integró. Recuerdo que usted, cuando hacíamos el Brecht, en la ópera de 2 centavos, usted cantaba el Miserere, usted no, y además lo hizo con gran prestancia, y además hasta se dio el lujo de cantar, y no desafinaba, ¿no? Porque nosotros teníamos un conjunto de personas que las seleccionábamos de un maestro que tenía una ópera municipal, y yo elegía a las cantantes que desentonaran más. Y me protestaba el maestro, dice, no puede ser. Dice, no puede ser. Digo, no, es que a mí lo que me interesa es que tenga un carácter farsesco. Entonces yo les decía a ellas que cuando tenían que cantar, ya fuera en coro, ellas se sintieran como la vedette, e hicieran los ademanes y las locuras que se les ocurriera. Y la gente se divertía muchísimo. Y el maestro sufría lo indecible. Pero en realidad es muy importante reírse. Creo que era Thibaudet que decía que reír es más propio de hombre. Y el que no tiene humor que no haga teatro, como dice Brecht. Hay un espectáculo que marcó toda una época. Fue Las Tres Hermanas. Bueno, Las Tres Hermanas, es decir, nosotros coincidíamos mucho con el teatro chileno de la Universidad de Chile, que se llamaba el Ituche. Un teatro estupendo. Es decir, todos los integrantes del Ituche eran profesores, era gente que tenía una vasta cultura y además actores espléndidos. Bueno, y entonces un día decían, ¿por qué esta coincidencia? Entonces en un festival nos encontramos y tratamos de conocernos y de reconocernos, y se estableció una amistad. Entonces nosotros íbamos a hacer Las Tres Hermanas, e invitamos a una actriz estupenda, que era profesora de idioma español, la actriz Bélgica Castro, para que viniera a ser uno de los personajes. Maya hacia ella. Y luego vino Ortus, que era un estupendo director, y dirigió en el Galpón El burgués gentilhombre en una versión realmente memorable. Y de ahí se estableció esa relación, y de ahí se equivocaron y me han otorgado un premio, me han otorgado la medalla, la gente de Chile, que es adorable, que es generosa. Entonces, son como pasa como con los argentinos, que quieren a sus actores. Los uruguayos somos más críticos, más severos, y me parece que es una virtud de los uruguayos. Tienen fama de críticos y de buenos críticos, y hay que ser críticos. No debemos conformarnos nunca con lo que hacemos. La propuesta nuestra
¿qué es lo que le hacemos nosotros a nuestros actores? Es que olviden lo que saben, y que hagan nuevas propuestas. Y que en vez de ser el director el que hacía la proyección general del espectáculo, la hacen ahora los actores. Y yo también tengo derecho a hacer alguna propuesta, pero la responsabilidad es de ellos. Así se dirigió la pieza que hicieron Gentile y la chica Gleicher, y así lo estamos haciendo ahora en el Teatro La Gaviota, con una pieza en que el personaje fundamental es el padre de las casas, que es una especie de anticipo de la teología de la liberación, se le reconoce como tal. En 1957 se produce la salida del teatro hacia la calle. Juan Moreira, plazas, estadios de fútbol, ven allí la presencia de actores que relatan esta historia. Efectivamente, uno de los momentos más interesantes del Galpón, y es una lástima que eso ya se haya dejado. Yo les puedo contar una anécdota que tiene su viso también, así, de humor. Estábamos haciendo el espectáculo en donde está la Plaza del Entrevero, que no estaba el monumento todavía. Bueno, todos esos grandes edificios que marginan 18 de julio